Buenas, vamos a revisar un ejemplo de una función logarítmica, específicamente la función cuyo criterio es logaritmo base 3 de x. Tenemos aquí la gráfica, vamos a agregarle los elementos que faltan. Por ejemplo, esta gráfica avanza hacia más infinito en x. Y por aquí ya vamos a ver qué significa que la gráfica se acerque al eje Y de esa manera como lo está haciendo. ¿Okay? Nosotros podemos, igual que lo hemos hecho en otras funciones, revisar algunas características que tienen ellas, cómo se comporta el dominio, por ejemplo. Ven que esta función se acerca aquí al lado derecho del eje Y, la función se va acercando, pero no la va a tocar. Quiere decir que el dominio de la función exponencial, nosotros podemos definirla a partir del 0, y a partir del 0, ¿hasta dónde? Hasta más infinito. Siempre considerando que cuando hay flecha hacia la derecha, el dominio va para más infinito. Entonces, el dominio sería desde 0 desde 0 hasta más infinito. 0 abierto porque la gráfica no llega a tocar el eje Y. Entonces, el 0 queda abierto porque no se relaciona ese 0 en X con una Y. No tiene imagen. Por lo tanto, decir de 0 más infinito, 0 abierto, es exactamente lo mismo que R más. Se podrá recordar que en la función exponencial nosotros también hablamos de R más. Eso lo vamos a analizar más adelante. El ámbito. El ámbito sería los elementos de Y que utiliza la gráfica. Y la gráfica, en este caso, me interesa ver si la flechita va para abajo o si la flechita va para arriba. Esta flechita de aquí, a pesar de que esta flecha que estoy marcando aquí, esa va para abajo, y esta otra que voy a marcar aquí, ella va subiendo lentamente, pero va subiendo. Quiere decir que el ámbito, yo podría decir, como tiene flecha hacia abajo y flecha hacia arriba, entonces el ámbito sería R, desde menos infinito hasta más infinito. Intersección con el eje X, tiene una intersección con el eje X. ¿Cuál es esa intersección? Aquí la puedo marcar yo. Es este punto A. Interseca el eje X en 1,0. 1,0. Esta grafiquita, como se acerca al eje Y, pero no lo toca, tenemos una situación similar a la que pasa en la exponencial. Nosotros en la exponencial vimos que es asintótica al eje X, la exponencial. La logarítmica va a ser asintótica al eje Y. Quiere decir que en el eje Y ya tiene una asíntota. ¿Ok? Eso significa que se acerca al eje Y, pero no lo toca. ¿Ok? Aquí podemos continuar y podemos apreciar que esta gráfica tiene una parte del dominio que está arriba y una parte que está abajo. Toda esta parte del dominio está abajo y toda esta parte del dominio está arriba. Por lo tanto, ya puedo establecer
un intervalo donde la función es negativa y un intervalo donde la función es positiva. Empecemos definiendo dónde es positiva. O sea, esas líneas verticales en verde, ¿cuándo quedaron en la parte de arriba? Desde 1 hasta más infinito. Siempre considerando el 1 abierto, ya que es función positiva solamente. Y podemos decir que el espacio donde las líneas verdes están en la parte de abajo corresponde al intervalo que va desde aquí, desde 0 hasta 1. Desde 0 hasta 1 es el intervalo donde la función está en la parte de abajo. 0 abierto y 1 también abierto. Y en esta misma función, utilizando la misma gráfica, podemos también revisar la relación que existen entre las imágenes y las preimágenes. Se ha mencionado en algún momento que la inversa de la función exponencial es la función logarítmica, o que la inversa de la función logarítmica es la función exponencial. Una es la inversa de la otra. Por eso nosotros podemos relacionar las imágenes y las preimágenes con potencias. Podemos fácil establecer que las X y las Y de alguna u otra forma están relacionadas con una potencia. Vamos a revisar algunos puntos que por aquí he marcado. Vamos a ayudarnos utilizando la calculadora para poder revisar los datos que aparecen ahí. Nosotros tenemos que la función, que el criterio de la función es logaritmo base 3 de x, lo que significa que cada vez que yo voy a buscar una imagen, yo tengo que cambiar esta x que está dentro del paréntesis, este espacio aquí se llama argumento, el 3 se llama base y el donde está el paréntesis se llama argumento. Entonces, yo puedo usar esta tecla de la calculadora que tiene doble cuadrito. ¿Ok? Esa tecla de la calculadora que tiene doble cuadrito, yo podría colocar en la parte de abajo el 3, que es la base, y puedo colocar cualquier preimagen que tenga aquí a mano. Por ejemplo, en el punto B, la X corresponde al 3 y la Y correspondería al 1. Eso significa que aquí es donde iba la X, en este espacio que estoy aquí marcando con el cursor donde está este cuadrito, ahí va la X, se puede apreciar aquí. Entonces, en lugar de la X, ¿qué voy a colocar yo? 3. Entonces me quedaría, ya no me queda logaritmo base 3 de X, sino que me queda logaritmo base 3 de 3. Y el resultado de esto corresponde a la imagen de ese 3. Por lo tanto, yo puedo decir que el par ordenado 3,1 existe en la función logaritmo base 3 de x. ¿Ok? Ese punto B lo puedo definir como 3,1. Eso significa que ese 3 es una x y el 1 es una y. Como podemos apreciar en el procedimiento que hicimos en la calculadora, el 3 es la x y el 1 es la y. Eso significa que la imagen del 3 es el 1, y la preimagen del 1
es el 3. ¿Ok? Vamos a revisar el punto C. El punto C, por aquí lo tenemos. Este punto C es 9,2. Entonces, para poder definir el punto C como 9,2, significa que el 9 le correspondería a la X y el 2 a la Y. En otras palabras, el 9 yo lo sustituyo en el criterio, o sea, en lugar de la X que voy a colocar este 9, y como resultado me tiene que dar 2. Vamos a revisar en la calculadora. Uso logaritmo con el doble cuadrito. La base es 3. Estoy usando la función logaritmo base 3 de X. Y el argumento, que es donde va la X, sería 9. Si yo le doy igual, debería darme como resultado 2. Eso justifica por qué existe el par ordenado 9,2. Importante aquí hacer una acotación con respecto a estos dos pares ordenados. Si usted recuerda, en la función exponencial, nosotros, si teníamos la función 3 a la x, entonces yo podía decir que 3 elevado a la 1 me daba 3, o que 3 elevado a la 2 me da 9. Podemos revisar entonces que estos pares ordenados van a estar relacionados con una función exponencial. ¿Por qué? Porque la logarítmica es la inversa de la exponencial. Por lo tanto, los pares ordenados que tengo aquí son pares ordenados que usted ha visualizado en algún momento en una función exponencial. Vimos un ejemplo en un video, ¿okay?, donde la función es de base 3, y usted podría revisar que estos pares ordenados aparecen, solo que obviamente como es la inversa, no aparece 9,2, sino que en la exponencial aparecería 2,9. Este que aparece en la logarítmica como 3,1 aparece en la exponencial como 1,3. De la misma manera, yo podría revisar el punto D y el punto E. El punto D y E podemos hacer el mismo razonamiento. La preimagen es un tercio. Significa que si yo sustituyo en el criterio, donde la base es 3, numerito de abajo, y la X que está en el argumento, en ese cuadrito de arriba, es un tercio, entonces vamos a colocar 1 sobre 3, voy a obtener la imagen, que corresponde al menos 1, que es lo que aparece aquí. De esa manera yo puedo justificar que la imagen de un tercio es menos 1. Que si yo sustituyo el 1/3 aquí en la X, me va a dar como Y un menos 1. Y lo mismo puedo hacer con el punto E. Yo puedo reemplazar la base 3, el argumento que sería la X, un noveno, y si le doy igual, me da el menos 2 que corresponde a la Y. Como les estaba mencionando, estos pares ordenados están relacionados con una función exponencial. Recordemos que 3 a la 2 da 9. Como lo mencioné en un video anteriormente, cuando el exponente es negativo, entonces aparece un 1 en el numerador. O sea, vuelvo a usar el 9, pero ya no aparece en el numerador, sino en el denominador.
y el 1 aparece arriba. ¿Ok? Entonces, aquí podemos justificar por qué la imagen de un noveno es menos 2 o por qué menos 2 es la imagen de un noveno. ¿Por qué menos 1 es la imagen de un tercio? O porque un tercio es la preimagen de menos 1.